Eugenia Flores Soria, Gerardo Segura, qué gusto volver a vernos, qué gusto poder platicar otra vez de lo que nos interesa y nos agrada tanto, los libros. Y en esta ocasión, libros para niños. Y no tan niños. Sí, nunca declaró ser un autor de libros para niños, aunque siempre escribió para niños. Estamos hablando de Michel Ende. Michael. Como es alemán, ¿cómo se pronuncia Michael en alemán? Bueno. Vamos a decirle Mickey. No, me hubiera ahorcado por decir esas cosas. Claro. Exactamente. Los libros de Michael Ende, en apariencia, son libros infantiles. De hecho, cuando yo me topé hace muchos años con La historia interminable, sí, o La historia sin fin, depende cómo la traduzca cada quien, es un libro preciosista. Es un libro precioso. Es un libro en 2 colores, con un montón de ilustraciones, viñetas, incluso el cabezal, después de la mitad cambia de color. Es un libro diseñado para ser un libro atractivo visualmente, aparte de la historia. Entonces, esto para todas las personas que solían decir, yo creo que eso ya no ocurre, es que a mí me gustan los libros con dibujitos y con monitos y con fotos. Bueno, el de Michael Ende es precisamente un libro con una cantidad bastante grande de viñetas que no es que pretenda normar la imaginación, porque sabemos que el gran mérito de la literatura, o al menos desde mi punto de vista, es que el cerebro puede gastarse millones y millones de dólares en efectos especiales. A la hora que uno se imagina, como en el caso de La historia interminable, un dragón de la suerte, claro, un dragón de la suerte, y cada quien tiene su imagen de cómo sería este dragón, si de estilo chino, si de estilo europeo. Finalmente, en la película que se hizo sobre esta obra, el dragón era un dragón de peluche. Un dragón de peluche, blanco de peluche. Sí. Cabeza, sí, las orejas, era un perro. Un perro. Largo, y volaba y cuánta cosa. Claro. Los ojos grandotes y un perro de peluche. Pues. Y entonces, como que ya hay un choque con la imagen que uno tenía del dragón de la suerte. Uno de los por más que se llame Falcor, en una de las traducciones se llama Falcor, el perro, que no tiene uno más remedio que asociarlo con halcón, ¿no? Sí. O sea, imagínense aquella robustez aérea, pero enseñoreado en el aire, y los productores lo pusieron como un perrito de agua. Sí, así tal cual. Yo pienso en el comercial del perro del papel de baño. Pero es que es... Claro, haz de cuenta. Sí, ahí se les acható la imaginación. Bueno, para mi gusto, Michael Ende realmente es un autor genial, en cuanto que, pues sí, son historias para niños, pero también lo son para adultos. El adulto que se sienta a leer Momo, por ejemplo, bueno, lo hace, pues es un libro para niños. ¿Por qué? Porque es de una niña que se llama Momo. Una niña que vive en bueno, nadie sabe cómo llegó allí, y que vive en un cuartito que le dejaron en un parque. Oye, y de repente ya empiezas a preocuparte, bueno, ¿cuándo va a llegar servicios sociales o el DIF o a llevarse a la niña? Porque pues cómo está viviendo ahí de niña de la calle. Sí. Normalmente uno asocia la tragedia a una historia de este tipo. Y no, Momo es lo contrario, es una persona feliz. Además, es la única persona feliz en aquel pueblo. Y con la capacidad enorme de hacer felices a los demás. Sí. Entonces, ya la historia que es para niños comienza
a golpear fuertemente en los sentimientos y en el intelecto de mucha gente pues vamos a ver cómo le hace esta niña Momo, porque pues, yo no estoy tan feliz que digamos con la vida que llevo. Ese es el encanto de Michael Ende. Sí, es uno de los encantos. Yo de esto solamente he leído 2 libros de él, lo confieso, el de Momo y la historia interminable, y me llama la atención su relación con el tiempo y con el espacio. Por eso, cuando se propone que sea un libro para niños, tendría que aceptar, un autor para niños, perdón, tendría que aceptarlo porque solamente desde la fantasía infantil uno puede voltear el sentido del tiempo y del espacio y todo lo que puede contener la fantasía. En este libro de la historia interminable, como sabemos, Atreyu, bueno, empezamos con Bastián, que es un niño que un día se roba un libro y entra corriendo a la biblioteca porque está lloviendo y se sube al ático de la biblioteca y se pone a leer porque no tiene más remedio en tanto que cese la lluvia. Y se da cuenta de que el libro habla de él, justamente de Bastián. Eso se da cuenta a media hora, que es cuando avienta el libro por allá. Sí. Y el libro dice, y Bastián avienta el libro. Claro. Ahora, abro aquí un paréntesis porque nosotros sabemos que en general los libros hablan de nosotros. Cuántas veces hayamos leído a Jaime Sabines, por ejemplo, uno se pregunta, ¿este carnal cómo le hizo para saber lo que yo estoy sintiendo o pensando o percibiendo? Y García Márquez y el Quijote, etcétera. Cierro paréntesis. Y Bastián descubre que esa historia que habla de él sin saberlo, a través de su alter ego y entre comillas es de Atreyu, quien es llamado por la emperatriz infantil para que vaya a rescatarla porque se está acabando la fantasía. Y sobre eso construyan lo que cada quien quiera. O sea, y efectivamente se están cayendo los muros de la fantasía. Los niños ya no tienen fantasía. Entonces es un libro súper fantástico que habla sobre la extinción de la fantasía. Y ahí hay cualquier cantidad de personajes como el hombre de piedra, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es muy, muy impresionante. O el caballo en el que se mueve. ¿Cómo se llama el caballo? Se llama Artax. Artax, exactamente. Y mi personaje favorito, la Vetusta Morla. No Entonces, a mí mismo. Ahí en este planteamiento hay que hay que impedir que la fantasía se acabe. Ni más ni menos. A partir de una historia de un niño que está leyendo su propia historia metida en un libro y que es como un espejo y que además Michael Ende tiene otro libro que se llama El espejo en el espejo. Claro. Y más o menos por ahí andan los títulos de sus libros, ¿no? Bien. A mí me recuerda mucho esa escritora Borges. Por ahí hay una relación porque, bueno, como tú bien mencionas, el libro, bueno, en el caso de la historia interminable, es un juego de espejos, o sea, incluso el libro por dos colores. Cuando Bastián, que lo andan persiguiendo los niños que le hacen bullying, se mete a la tienda del anticuario y ve el libro que tiene en la portada 2 serpientes mordiéndose la cola, que significan, bueno, es un uroboru, ¿no? Que, bueno, significaba el infinito, pero aquí significa la realidad y la fantasía en este círculo eterno, ¿no? Que se muerden la cola mutuamente, que forman parte de una misma cosa, que es el que viene ahí al principio del libro. Entonces, cuando se va y se encierra y empieza a leerlo, el libro está en rojo y es, no, en verde. No, empieza el libro en rojo con la historia de Bastián contándote. Cuando Bastián abre el libro, empieza en verde la historia de fantasía. Así es. Personajes que están huyendo. Entonces, ahí tú ya entiendes que estás leyendo el libro, que está leyendo el personaje. Pero en el libro empieza a haber algunos guiños donde Bastián como que, ay, seré yo del que están hablando. Y bueno, después él entra en la historia. Entonces, yo recuerdo cuando la primera vez que lo estaba leyendo, estaba en eso, y luego cierra Bastián el libro y tiene el símbolo de la emperatriz infantil, o sea, que se supone que el libro es de fantasía. Y luego cierro yo el libro y tiene el símbolo y digo, estoy dentro de...
Entonces, es este juego de laberíntico, o sea, de Sí, uno dentro del otro. Y por ejemplo, en el espejo en el espejo, que también en Momo por ahí hay una historia que tiene que ver con un reflejo. sí, Es como, en este del espejo en el espejo, a mí se me hizo un libro muy difícil. O sea, no, estos relatos como dentro de lo extraño, dentro de lo inusual, diría Toro, lo extraño. Y te quedas así, lo acabas y o sea, acabas el relato y te quedas así como pensando. Y a mí se me parece un escritor como muy inteligente que hace todos estos juegos simbólicos. Por ejemplo, el de La historia interminable es un sinfín de símbolos. O sea, por ejemplo, a Uyulala, la voz del silencio, que le tienes que hablar en verso. O sea, el silencio hay que hablarle con poesía para que te conteste. Sí. Hay otra parte donde hay un diálogo con un lobo, ¿no? Algo así que está, El lobo es el que va a atacar, al que se va a comer la fantasía. Que sí, la hay está un diálogo con destruyendo. Atreyu, ¿no? Hay muy interesante. sí, Le dice que la nada, o sea, qué es lo que está acabando con fantasía? Dice la nada. Y hay también una carga muy fuerte en esa nada, claro. o sea, que la nada está consumiendo la imaginación. Y le dice, es que nosotros los seres de fantasía, ¿qué somos del otro lado? O sea, dice, no nada, somos juegos, invenciones de la poesía, personajes de una historia interminable, dice, somos mentiras, somos pesadillas. Entonces, hay reflexiones muy bonitas dentro del libro que lo hace en realidad una obra muy entrañable y te hace querer ir a buscar otros libros de este autor que me parece un escritor complejo, o sea, porque está planteando muchísimas cosas, bueno, tanto en ese como en Momo, como el espejo y otros relatos que tiene, que te hacen llevar así, o sea, muchísimo más allá del juego simbólico en el que te está metiendo, ¿no? Y aparte, pues, muy encantador. Sí, y además disfrazado de literatura para niños. Y nos Eh, entona, ¿no? sí, sí, sí. Hace rato que platicábamos respecto a que no tenemos tiempo y que a pesar de que estamos en pandemia, tenemos un montón de actividades. La novela de Momo habla de eso, de cómo los hombres grises se Sí, están Robando el tiempo. robando. Es más, robando el no se tiempo, están eso robando, es. están convenciendo a la gente de que les ceda su tiempo y al rato las personas pues, están llenas de cosas y no son felices con Sí, toda la carga que esta palabra siempre ha tenido y ahora más. Pero o sea, la gente cede su tiempo pensando en que lo está guardando para en algún futuro hacer algo con ese tiempo y resulta que no. El tiempo que no aprovechaste lo perdiste claro, y tan tan. claro. Sí, Y eso no nos sirve para decir, bueno, yo creo que debería dedicar a hacer esto y esto y esto, tan solo para tener un poco de tiempo para, como dicen los italianos, il dolce fare niente, ¿no? El dolce dulce far no hacer niente, nada. claro. Sí, y yo regreso a este concepto que manejabas ahorita, Eugenia, sobre la nada, porque en realidad hay un planteamiento muy inteligente. Si la fantasía es comida por, piensen ustedes cualquier cosa, por la amargura, por la tristeza, por el rencor, por la avaricia, por lo que ustedes gusten, entonces la fantasía es sustituida por tal cosa. Y esta cosa a su vez es sustituible. Son dos objetos, la fantasía, que es sustituida por la amargura, digamos, son dos objetos que pueden ser sustituidos por un tercer objeto, el que ustedes gusten. Mientras que si es sustituida por la nada, pues efectivamente, ¿qué sustituye a la nada? O sea, creo que la explicación se cuenta sola, porque cuando está la nada se hace presente, lo que queda es un vacío y este vacío es insustituible. Esto es el planteamiento que me parece a mí amargo de la historia interminable y de todos los elementos fantásticos, infantiles, digamos, que plantea el autor. Creo que al fondo de la lectura me quedo con el concepto de la nada, cuando nosotros nos quedamos sentados o acostados, así simplemente viendo para arriba o viéndonos en las puntas de los zapatos y no hay absolutamente nada más que nos mueva. Y si no hay movimiento, pues no hay tiempo.
lo que se plantea en Momo. Nos pusimos tristes. Y es que también a mí combatiendo esa tristeza está la idea de cómo se rescata, o sea, que es que eso a mí me pareció así muy padre cuando llegué a esa parte. Le dice, es que solo un niño puede restituir todo. Y dice, ¿pero cómo? Pues nombrando las cosas de nuevo. Entonces, eso es muy adánico. O sea, entonces tiene que cambiar el nombre a todo, nombrar, y a través de la palabra, del nombramiento, das vida a la imaginación, al reino, a la fantasía. Así es, finalmente tiene un final feliz, las dos historias. Tanto La historia interminable como Momo tienden a lo trágico. Ahí se ve la mano alemana, podríamos decirlo, cierta tendencia al catastrofismo. Pero al final, donde siente uno, bueno, no, esto ya, el libro puede acabarse a la mitad y qué tristeza y ya. No, empieza la reconstrucción en La historia interminable. Es muy entrañable cómo resurge la fantasía y está ya no Atreyu, sino Bastian montando al caballo Artax en aquella pradera inmensa que quién sabe debe ser pues ahora sí que cosa de fantasía, porque ya hay pocos sitios así tan al margen de lo que la civilización humana ha contaminado. En Momo es igual. La gente al final de cuentas se da cuenta de lo importante que es tener tiempo para jugar, para divertirse. Uno de los personajes de Momo es el que cuenta cuentos, el loco del pueblo o el tonto del pueblo. Hacer el tonto inventando historias, eso también me recordó mucho a mí mismo. Cuenta cuentos, inventa cuentos y cada cuento es diferente y en eso se le va la vida. En eso se le va la vida de una manera tan agradable que empieza a atraer gente que quiere escuchar al cuentacuentos, que es poco menos que un clochard, porque ni siquiera estira la mano para que le den las monedas, pues. Claro. Sí, déjeme apuntar ya para terminar esto, para terminar yo por lo menos. El papá de Michael, era un pintor surrealista. Y uno se preguntaría, ¿de dónde? Originalmente yo pensé que él había sacado esta cantidad de alteraciones a la realidad, por lo menos a la concreto sensible, de su paso por el nazismo. Sí. Fue soldado nazi obligado, como todos los jóvenes de esa época, a ser parte del ejército nazi y pues haber visto una cantidad de cosas. Pues no, en realidad su manera de percibir al mundo le viene de la familia. Su papá, Edgar Ende, un pintor surrealista, pues él se tenía que sostener el chupón a la hora que abría la boca para ver lo que estaba pintando su papá. Es como un paso natural. Es una explicación muy simplista la que estoy dando, pero es pues sí, así es como ingresa al mundo surrealista que después lo plantea en las novelas. Mis queridos, Horacio, Eugenia. Pues, muchas gracias y sí, ampliamente recomendable. En este momento, como hace 30 o 40 años que salieron estas obras, como que nos da una frescura de que pese a todo lo extraño que puedan parecer los tiempos, hay la esperanza de que las cosas mejoren. Sí, hay la esperanza. Muy bien. Sí, si alguien quiere comunicarse con nosotros, podemos conseguirla por ahí el PDF de una de las novelas de Miguel Ende. Muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias. Queridos. Nos vemos en la siguiente. Hasta la Bye, próxima. bye.